Así lo dicen Oscar. El gran crimen del castrismo, más allá de destruir el país y dejarlo en ruinas, es la destrucción del ser humano. El deterioro y pérdida de principios para tener que subsistir en un mundo surrealista donde lo único que te ayuda a sobrevivir es no buscarte problemas con el aparato represivo o de lo contrario, caes en las garras de Minin. Minin Bujones, me cuentan, era una actriz de novelas muy popular antes de la Revolución, cuando Cuba tenía canales de televisión, estaciones de radio y periódicos libres. Esta Minin es famosa por una villa, sin ninguno de los deleites que se le atribuyen al bienestar. Se trata del Ministerio del Interior, principal órgano represivo del país conocido por sus sofisticadas técnicas de tortura en una prisión con el inconcebible nombre de Villa Marista, antigua escuela religiosa en La Habana de los hermanos maristas, orden fundada en el 1817 en Francia con el propósito de educar a la juventud en los valores cristianos y de amor a la Virgen, que con la llegada de la plaga castrista perdió todo vestigio de decencia para convertirse en un verdadero infierno en la tierra. Se acabaron las buenas escuelas y los jóvenes fueron al campo. Ya ni falta hacía vestirse bien porque la cúpula vestía de verde olivo, disfrazados perennemente como si estuvieran en batalla, y la juventud al campo entre el churre, la mala alimentación y el adoctrinamiento. Con eso se fueron acabando muchos otros valores. Robar, por ejemplo, era aceptable. Le robamos al Estado, lo cual cae en la categoría de ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón. Total, ya el Estado se había robado todo. Las casas, los automóviles, las cuentas de banco, las obras de arte, las joyas y, por supuesto, la dignidad. Para vivir en un país así, tienes que ir dejando a un lado muchas cosas, entre ellos los modales, las buenas costumbres y hasta el idioma. Cuando tienes que vivir con una jefa de comité de barrio de vecina, vigilándote las 24 horas al día, me imagino que no vas a tratarla de «Buenos días, señora mía, ¿le puedo ofrecer un poquito de café?» Y ahí supongo que comenzó mucha de la violencia y agresividad que reconocemos en el hablar del cubano de hoy. Los órganos sexuales juegan una gran parte del vocabulario callejero en la Cuba de los Castros. Me imagino como desahogo o porque quizás los cubanos creen que es lo único que aún no les han quitado, aunque eso está por ver. Me imagino que no preocupan mucho los buenos modales cuando tienes que caerle atrás a un camión de pollo o batallar en una cola de personas agobiadas por el calor o la lluvia para obtener la cuota de la libreta de racionamiento, no de abastecimiento como les han hecho creer. La vulgaridad se apoderó de todo cuando vives bajo un sistema donde a un ministro de Cultura lo felicitan públicamente por propinar un piñazo o se pone otro las manos en la cintura para proclamar que las universidades son para los revolucionarios, o como el desaparecido Armando Hart, fidelista a morir, que cuando viajaba al exterior se encontraba con algún amigo viejo, se desposeía de los principios marxistas para que le soltaran una tierrita, es decir, unos cuantos verdes con caras de patriotas yanquis. Y así padecieron a Fidel Castro y sus andanadas rodeado de pintorescos personajes como él, el canciller Robertico Robaina, recorriendo el mundo de los 90 disfrazado del Miami Vice de los 80 para luego caer en Raúl Castro con menos educación aún, que total terminó dándole el cargo de presidente a su chico favorito, el machi Miguel Díaz-Canel y su inseparable primera compañera Liz Cuesta. Este par, que al igual que Fidel Castro no le tienen miedo al ridículo, han demostrado que el cubano llega a donde sea, aunque no tenga ni idea de lo que está haciendo, tanto como para en medio de una crisis recurrir a la limonada. Nosotros tenemos que tener limón en el país, la limonada es la base de todo. Tú cualquier limonada, a una base de refresco y limón, tú le echas cualquier otra cosa y es un refresco súper agradable y súper bueno. No lo tenemos tampoco. La pareja presidencial lo mismo se visten de peloteros que de María Antonieta, como cuando lo hizo la primera compañera para recorrer las calles de La Habana, junto a Leticia, la reina de España.
Y el actuar de estos dos improvisados payasos es el reflejo de esa Cuba que se pierde y de la que solo quedan los recuerdos. La primera dama posó con las primeras damas en la cumbre iberoamericana para la foto oficial y su vestido era confeccionado por unas sábanas de Ralph Lauren, pero me imagino que esas son las penurias del embargo. El Cheo Díaz-Canel, al que le han dado otro apellido del que jamás se librará, hombre de fino verbo, es el que lo resuelve todo a lo cubano. Somos tan soberanos y tan independientes, tan propios, que no tenemos que someternos a una opinión de la embajada norteamericana, pues para nosotros no influye en nada en lo que estamos haciendo. Nosotros trabajamos por nuestras convicciones. Si lo fuéramos a decir en buen cubano, nos resbalan las opiniones irrespetuosas del gobierno de los Estados Unidos. Que puede estar muy cómico como de characho, pero no en boca del que lleva los destinos de un país, sobre todo cuando los males no son culpa de la inepta cúpula gobernante y el primer mandatario de nuevo resume en una maldición causada por un popular condimento. Y el otro elemento es, lo voy a decir en cubano, es que estamos salados también con esto de la energía. En menos de 3 meses hemos tenido 2 accidentes que nos han sacado más de 400 megawatts de generación. Claro, ya Cuba no es un país, es un tenebroso cartel sin vestigios de decencia, lógica o moralidad. Una caricatura tragicómica, una muestra que no hacen falta bombas ni cohetes para la destrucción de un país. Basta que llegue el comunismo y peor aún si es la versión tropical. Y ahí radica el porqué aferrarnos en sacar a esa gloria que fue Cuba del chiquero al que la han arrastrado. Entre el largo historial de asesinatos, represión y abusos, ahí también figura el haberle arrancado la identidad a una nación. Así lo dicen y no